Como dijo el hermano, mi nombre es Luis Pastrana, soy hondureño, estoy casado con una mexicana, tengo 2 hijos, uno de 23 que está soltero, una de 12 que esa todavía no tiene edad para novio. Ajá. Aleluya. Y estamos bendecidos, agradecidos con Dios porque estamos aquí. Ustedes saben que algunos de ustedes saben, tal vez no todos, que yo no era el predicador de hoy, ¿verdad? Pero como dijo el hermano, los planes de Dios solo Él los conoce. Solo Él sabe por qué, hermano. Solo Él sabe por qué pasa todo. Sí. Yo había planeado que iba a venir. De hecho, no quise comprometer esta fecha con nadie que me invitara a predicar. Esta fecha la había apartado porque iba a venir. Pero a última hora habíamos decidido que ya no íbamos a venir. Porque siempre se presentan tantas cosas, ¿no? Pero al final, aquí estoy. Aquí estoy, venimos de Alabama, manejamos casi 10 horas hoy. Y aquí estamos, porque Dios es bueno. Dios es bueno. Amén. Estoy muy contento y quiero felicitar a la iglesia Pentecostal Betel de Ohio por su cumpleaños, por su aniversario. Estoy muy contento. Hace 2 años estuvimos aquí predicando la palabra del Señor y soy consciente de que el enemigo se levanta para hacernos daño y tratar de que nosotros no lleguemos aquí. Pero Dios tiene planes y en los planes de Dios todo es perfecto. Todo es perfecto, hermanos. Todo es perfecto. Amén. Así es que reciban saludos de mi esposa que no pudo venir. Mi hija está en la escuela y usted sabe, es difícil a veces por viajar tan lejos por la escuela. Este año tomó clases avanzadas, así es que pasa llena de tareas. Y luego había hecho una orden de unas cosas que me iban a llegar a la casa y necesitaba ver a alguien en la casa para recibirlas. Así es que aparte ya tengo un segundo miembro, otro miembro más en la casa. Se llama Pancho. Es un Shih Tzu. Así que ese también atrasa para salir. Amén. Así es que, pero reciban saludos de mi esposa, mi hija. Ella quería venir, me dijo que me dejaba venir con una condición, que le llevara baleadas. Sí. Así es que, hermanas, si ustedes quieren quedar bien con la sierva, tienen que hacer baleada para llevar, porque allá no hay baleada. Amén. Así es que es una bendición. Vamos a ir a la palabra rápidamente. Vamos a ir a Mateo capítulo 27. Alabado sea el nombre del Señor. Y vamos a ir a Hebreos 9. Mateo 27 y Hebreos 9. Mateo 27, 50. Gloria a Dios. Mateo 27, 50 es un pasaje ya muy conocido. Y Hebreos 9. Gloria sea el nombre del Señor. Cuando usted ya tenga Mateo 27, 50, me puede decir amén, por favor. Gloria sea el nombre del Señor. Mateo 27, 50 dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Aleluya. Vamos a Hebreos 9 ahora. Alabado Dios. En realidad mi mensaje va a estar centrado en ese pasaje que acabamos de leer, pero para propósito de esclarecer más el sermón, quiero ir a Hebreos. Permítame que todavía no lo encuentro. Hebreos 9. ¿Lo tenemos? Dice la palabra ahí en Hebreos 9.
Ahora bien, aún en el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba porque el tabernáculo estaba dispuesto así, que es lo mismo, dividido. En la primera parte, llamado el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la propiciación. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Diga conmigo, pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practique ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabrillos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabrillos y las cenizas de la becerra rociadas en los inmundos santifican para purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Por favor, tome su asiento. Gloria a Dios. Ese pasaje de Hebreos que leímos parece un rompecabezas, ¿no? Pero no hay un versículo en el Nuevo Testamento que nos describa tan bonito como era el tabernáculo. Dice Hebreos que el tabernáculo estaba dividido en dos partes. Y lo dividía una cortina que era hecha de lino fino, de hilos fuertes. Y esa dividía lo que era el lugar santo y el lugar santísimo. Pero después que ya Israel regresó del cautiverio, no, antes hicieron un templo. Cuando empezó a reinar Salomón, hicieron el templo. Hicieron un templo bien alto, enorme. Y hicieron exactamente lo mismo que en el tabernáculo. Era una réplica de lo que había en el tabernáculo, pero más grande. Así es que el lugar santo, que era el lugar donde entraba, el tabernáculo era como una tienda, ¿verdad? Una tienda de campañas que estaba dividido en dos partes, el lugar santo y el lugar santísimo, que era donde estaba el lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto. Dice, había allí en el arca del pacto la vara de Aarón que había reverdecido, una pieza del maná y también las tablas de la ley que Dios le había dado a Moisés allá en el monte Sinaí. Eso dice Hebreos, ¿verdad? Así que así estaba dividido, con ese velo que había en medio
No le hicieron paredes, hicieron una sola casa y en vez de hacerle paredes pusieron un enorme velo. Según Josefo, ese velo tenía 4 pulgadas de grueso y tenía 18 metros de alto. Era como que si fuera un edificio de 6 plantas, de 6 niveles. Así de alto era. 18 metros por 4 pulgadas de grueso. Parecía una pared de bloque. Dice Josefo que ese velo le podían poner 2 caballos a cada lado intentándolo romper. Y era imposible romperlo por la grosura que tenía. 4 pulgadas de grueso. Eso tenía. Y después de darles esa información, quiero predicar: el velo del templo se rompió. El velo del templo se rompió. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Se rompió de arriba abajo. Se rompió de arriba abajo. ¿Sabe qué es lo que quiere decir? Que no lo rompió el hombre, no lo rompió la pudrición, lo rompió el Rey de la Gloria y lo rompió de arriba abajo. Lo que no podía romper los hombres, lo que era imposible para los hombres, Jesús lo rompió de arriba abajo. De arriba abajo. El pasaje que leímos dice que Jesús entregó su espíritu. Y cuando Jesús entregó su espíritu y dijo: consumado es, dice que el velo del templo empezó a romperse, a rasgarse desde arriba. 18 metros de arriba, donde estaba lo más duro, empezó a abrirse para abajo. Y el velo del templo se rompió. Y el velo del templo se rompió. Alabado Dios. Y quedó expuesto el lugar santísimo. Tres cosas pasaron cuando ese velo se rompió. 3 cosas pasaron cuando ese velo se rompió. Porque no se rompió solamente por romperse. No se rompió porque nada más de pura casualidad. Ese velo se rompió por varias razones. Yo quiero hablarles de 3 que pasaron ahí. 3 cosas que pasaron cuando se rompió ese velo. La primera es que al romperse el velo quedó expuesta la presencia de Dios. La barrera que nos impedía llegar a Dios, esa barrera fue quitada. Fue quitada, ya no había barrera. Lo segundo que pasó cuando ese velo se rompió es que hubo limpieza de pecados. Porque se tuvo que derramar sangre, no en el tabernáculo de esta tierra, sino en el tabernáculo celestial. Entró el sumo sacerdote, el Rey de la Gloria, el perfecto, para entregarlo una vez y para siempre. Lo tercero que pasó es que al romperse ese velo, la presencia de Dios vino a morar en nosotros los mortales. Si ese velo no se hubiera rompido, nosotros no tuviéramos presencia de Dios. Pero gloria a Dios, porque el velo se rompió de arriba abajo. Aleluya. Lo primero que pasó cuando ese velo se rompió es que la barrera que nos impedía llegar a la presencia de Dios se removió. El velo era el que impedía el que hubiera acceso a la gloria de Dios, donde estaba el arca del pacto, donde se manifestaba la presencia de Dios, donde Dios hablaba con Moisés, donde la nube descendía de la presencia de Dios al tabernáculo de una manera directa al tabernáculo. Ahí descendía la presencia de Dios. Pero nadie podía entrar ahí. Solo el sumo sacerdote, y una vez al año
Tenía que llevar sangre de un cordero sin mancha allá a la presencia de Dios para pedir perdón por los pecados de todo el pueblo, una vez al año. Y solo el sumo sacerdote podía entrar, nadie más. Pero dice el escritor a los hebreos, pero una vez que el velo se rompió, una vez que ese velo se rompió, esa barrera también se quitó. Ahora podemos entrar a la presencia de Dios, ahora podemos hablar con Él, ahora podemos tocarlo, ahora podemos palparlo, porque la presencia de Dios quedó expuesta para que haya acceso a todos nosotros. Una vez al año entraba el sumo sacerdote para entrar. Allí no había lugar para que entraran las mujeres, ni siquiera los demás sacerdotes, solamente el sumo sacerdote, y iba con sangre ajena. Pero dice la Biblia que mientras eso pasaba, que Jesús estaba entregando su espíritu. Él estaba en el tabernáculo, aquel que tiene allá en la patria celestial, entregando no sangre de un cordero, no, era su propia sangre. El sumo sacerdote, el sumo pontífice, el rey de la gloria, el cordero inmolado, estaba con su sangre ahí, derramándola para que hoy nosotros tengamos acceso a la presencia de Dios. La barrera se rompió. Ahora podemos hablar con papá. Ahora podemos platicar con él. Ahora podemos decirle: papito, te amamos. Ahora podemos sentirlo. Ahora podemos gozarnos. Ahora podemos deleitarnos. Ahora podemos llenarnos. Hoy yo puedo hablar con Él porque el velo se rompió de arriba abajo. Hoy tengo acceso no al lugar santísimo, sino a la misma gloria de papá, sino a la misma gloria de Dios, a la misma presencia del Rey de la Gloria. Si el velo no se hubiera roto, todavía hubiera necesidad de que viniera un descendiente de Aarón para que entrara a pedir perdón por nosotros. Pero como el Rey de la Gloria se presentó con su propia sangre, ya no hay necesidad de machos cabrillos, ya no hay necesidad de sangre de cordero. Porque Él fue con su propia sangre y nos abrió la puerta a la gloria y a la presencia de Dios, hermanos amados. Si ese velo no se hubiera roto, usted y yo no pudiéramos hablar con papá. Tendríamos necesidad de que estuviera el sumo sacerdote intercediendo por nosotros. No podríamos decirle: llévame esta petición allá donde el Señor. No podríamos. Pero ahora no necesitamos mandar papelitos de peticiones. Ahora podemos hablar cara a cara. Ahora, ay santo, ahora podemos hablar con Él cara a cara, porque el velo se rompió de arriba abajo. Oh sí, ahora podemos hablar con Él. Es impresionante lo que sucedió cuando Cristo dijo: consumado es. Yo me imagino los sacerdotes que estaban allá adentro se volvieron locos cuando vieron que quedó descubierta el arca. Hoy vamos a morir, han de haber dicho. Porque ¿sabe qué? Dice la Biblia que no la podían ni siquiera ver el arca. No la podían ver. Tenían que los sacerdotes primero cubrirla para después poder verla. Y nadie la podía tocar. Solamente los descendientes de Aarón podían cargarla. Dice la Biblia que en una ocasión a David se le ocurrió mover el arca del pacto en una carreta. Y dice que cuando llevaba la carreta y el arca del pacto se iba moviendo, cuando de repente se iba a caer, y hubo un hombre que cuando vio que el arca del pacto se iba a caer, corrió a ponerle las manos para que no se cayera. ¿Sabe qué pasó? Lo mató Dios en ese momento, porque no podía ni tocar el arca. Pero ahora yo no necesito tocar el arca, puedo tocar a Dios, puedo tocar al Santo, puedo tocar su gloria, al Santo, puedo tocar su presencia. Ni tocarla podían.
Al tabernáculo le hicieron una cerca alrededor y la hicieron alta para que nadie anduviera pesquisando ahí. Porque ni eso podían ver. Pero ahora yo no necesito inclinarme para ver. Ahora lo puedo tocar. Ahora lo puedo tocar. Ahora lo puedo tocar porque Él es palpable. Él es real. Él está en este lugar. Su presencia es real. Él está aquí. Él está aquí. El velo se rompió. Habla con Él ahora. Eres libre para hablar con Él. Eres libre para darle gloria. Eres libre para darle alabanza. El velo se rompió de arriba para abajo. Porque cualquiera hubiera dicho, perdón, se rompió de abajo para arriba. Porque no sé qué, ya estaba roto de abajo, estaba medio podridito. No, se rompió de arriba para que se dé cuenta que no es el hombre, no es obra de hombre, es obra de Dios. Era Dios que estaba diciendo: hoy se abre la entrada, hoy se abre la puerta, consumado es, ahora hay acceso para todos. Qué maravilloso lo que Dios hizo. Si ese velo no se hubiera roto, estuviéramos en la más vil miseria nosotros. Seríamos dignos de conmiseración, pero gloria a Dios porque el velo se rompió. Usted se imagina esa escena, los sacerdotes: ¡ay, no la quiero, no la puedo ver porque me voy a morir! Y la quedaban bien y no se mueren. No se morían. ¿Sabe por qué? Porque eso ya estaba quedando ya obsoleto. Ya Dios ya no iba a venir a morar al tabernáculo. Ahora Él iba a descender a hablar con sus hijos personalmente, a hablar cara a cara con ellos. Antes solo Moisés hablaba con Él cara a cara. Antes solo los reyes podían hablar con Él cara a cara. Ahora nosotros, aleluya, no importa de dónde venga, no importa tu estatura, no importa tu círculo social, hoy puedes hablar con el Rey de la Gloria. No con el presidente de esta nación, con el grande y el soberano, Rey de reyes y Señor de señores. El velo se rompió de arriba abajo. ¿Para qué? Para que la barrera se quitara. Hoy pueden entrar los judíos, los griegos, los hispanos, podemos entrar, los gringos, los morenos, los amarillos, todos. Todos. Ya no solamente es para judíos, ya es para todo el que quiera. Porque el velo se rompió de arriba abajo para poder entrar a la presencia de Dios. Lo segundo que pasó cuando ese velo se rompió, dice Hebreos, es que hubo limpieza y purificación de pecados. Como en el Antiguo Testamento, para una vez al año, para que el pueblo pidiera perdón. No es que el pueblo iba a cada uno a pedir perdón, no. El sumo sacerdote entraba una vez al año para poder pedir perdón por los pecadores, por los pecados de todo el pueblo, de todo el pueblo. Pero dice la Biblia que eso solamente cubría los pecados, solamente cubría. Pero dice que cuando Cristo estaba muriendo, cuando Cristo estaba entregando su espíritu, estaba delante del Padre con su propia sangre. Por eso es que dice la Biblia que nosotros no fuimos comprados con plata, ni oro y plata, sino con la sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Porque Él se presentó con su propia sangre delante del Padre, no con la sangre de un cordero, con su propia sangre. Llegó delante del Padre: aquí está mi sangre para pedir perdón por los pecados de Juan, de María, de Pedro, de todos los cristianos, de todos aquellos que quieren la presencia de Dios, por el perdón de todos los pecados, y de una vez para siempre. Porque su sangre no era cualquier sangre, era la sangre del Hijo de Dios, puro y sin mancha y sin contaminación. Su sangre era pura, su sangre era celestial.
Sí, su sangre era pura, celestial, viva. Viva. Jesús no tenía sangre humana. Sí, por eso es que podía hacer lo que podía hacer. Por eso fue tentado, pero sin pecado, no pecó. Todos nosotros los seres humanos tenemos naturaleza pecaminosa, tenemos concupiscencia, hacemos cosas que no deberíamos de hacer, hacemos cosas que no queremos hacer, porque somos humanos y tenemos una naturaleza pecaminosa. Pero Jesús no había pecado en él, porque en él no había sangre humana, porque él no tenía un papá terrenal, porque José no era su papá, ni María era su mamá. No, ni María era su mamá. Ella solo fue el instrumento para que Dios naciera. Pero ella no le pasó sangre. Ella no le pasó sangre. Por eso su sangre sigue viva. Su sangre es poderosa. Su sangre perdona. Su sangre limpia. Su sangre sana. Su sangre restaura. Y ya hace 2000 años se derramó en la cruz del Calvario y todavía sigue viva, sigue viva, sigue viva, sigue viva. Y sigue salvando, sigue perdonando, sigue restaurando y sigue sanando. Aleluya. Gloria a Dios. Porque su sangre era sangre celestial, sangre de Dios. Médicamente está comprobado que la mujer no le puede pasar sangre al feto. Solo lo alimenta. Solo lo alimenta. Uno trae la sangre del papá. Por eso es que cuando mire usted los hijos, las mismas mañas del papá tienen. Ah, no, esa es otra cosa. Sí. Pero la mujer no le puede pasar sangre a su hijo. No, la unión que hay allí entre esos cromosomas es lo que hace que se parezca a la mamá, pero no le pasa sangre. Así que Jesús no tenía sangre de María. Jesús tenía sangre celestial porque Él fue engendrado por obra del Espíritu Santo. Por eso es que cuando Él fue delante del Padre, no iba con sangre pecaminosa, no iba con sangre de un cordero de esta tierra, iba con su propia sangre, con la sangre celestial, esa que cambia, que cura, que restaura, que limpia la mancha del pecado. Lo que el cloro no puede hacer, la sangre de Jesús lo puede hacer. Ella perdona, restaura y limpia los corazones malvados y perversos. Porque su sangre era sangre celestial. Aleluya. Por eso es que esa sangre tiene poder de limpiarte los más sucios pecados que puedas tener. No importa el pecado que hayas cometido, lo malo que creas que eres, Jesús te perdona porque su sangre tiene poder para limpiarte. Porque su sangre celestial que se derramó en la cruz del Calvario, cuando aquellos le metieron la lanza y salió sangre, no era sangre humana, era la sangre celestial que estaba siendo derramada. Era la sangre carmesí que estaba siendo derramada para perdonar nuestros pecados, para limpiarnos, para sanarnos y para hacernos nuevos. Si no hubiera sido por eso, todavía estuviéramos buscando a ver cuántos corderitos vamos a ir a matar para limpiar los pecados. Pero como Él le entregó su propia sangre, el velo se rompió. Y cuando ese velo se rompió, hubo purificación y perdón de todos los pecados. De todos. De todos. Gloria a Dios. Así es que ese velo se rompió. ¿Para qué? ¿Para qué se rompió? Para que ya no hubiera barrera, hubiera acceso a Dios. ¿Para qué más se rompió? Para que nuestros pecados pudieran ser limpiados de una vez y para siempre. ¿Significa que yo no peco? Sí, sigo pecando, pero Él los perdonó ya. Él ya los perdonó, Él ya entregó en la cruz del Calvario su sangre para que yo sea limpiado por su sangre. Amén. Sí, por los que hice, por los que estoy haciendo y por los que voy a hacer.
No estoy diciendo que usted va a vivir una vida de pecado y que ahí no, y ahí ya está limpiado, siga pecando. No, 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 eso no es así. Estoy diciendo que en la sangre de Jesús hay perdón de los pecados, no importa lo que usted cometa, pero tiene que reconciliarse, tiene que arrepentirse, tiene que pedirle perdón y su sangre lo va a limpiar de todo pecado, porque la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, porque su sangre tiene poder para perdonar y limpiar. Aleluya. Lo tercero por lo cual ese velo se rompió es para que ahora nosotros seamos depósitos de la presencia de Dios. Qué maravilloso, ¿sabe? Que yo cuando leía esto, a mí me impactaba, hermano. Porque cuando Salomón hizo el templo, ese era el texto que estaba leyendo el hermano, unos versículos más atrás, lo que estaba leyendo la hermana Glenda, unos versículos más atrás. La oración que le hace Salomón a Dios es: que tu presencia no se vaya de esta casa. Él dice que mira, Señor, hemos edificado esta casa para ti y queremos que tu presencia no se vaya de esta casa. Y de allí es donde empezó a leer la hermana Glenda, que Dios le dice: yo he escuchado tu oración y yo ahora voy a depositar mi presencia. Ahora mis ojos van a estar puestos en esta casa. Y fue cierto, porque dice la Biblia que en el día que inauguraron el templo, la gloria de Dios descendió de una manera sobrenatural, de una manera gloriosa, de tal manera que los sacerdotes no podían ministrar, porque la gloria de Dios era tan grande, era tan poderosa, que nadie podía estar tranquilo. Se considera que lo que se hizo de inversión en ese templo que hizo Salomón, en la actualidad sería equivalente a 500 millones de dólares. 500 millones de dólares. Y ya con la inflación van a ser 700. Sí, ahora traes $1000 y te vas a comprar 2 bolsitas de comida a la tienda. Porque era un templo majestuoso. Sus puertas eran enchapadas de oro, las ventanas eran enchapadas de oro, las paredes eran enchapadas de oro, todo era oro. Ahí no pusieron hierro, ni latas, ni pintura barata de Sherwin Williams. No, era un templo majestuoso. Era un templo admirable. Y Dios dijo: yo ya no quiero habitar en casa hecha de mano de hombres. Así es que Dios sacó la presencia de ese templo glorioso, de ese templo majestuoso, y me escogió a mí para morar en mí. ¡Aleluya! Por eso el velo tenía que romperse, porque ese templo tenía que quedar obsoleto, ese templo tenía que quedar inservible, porque Dios quería morar en usted, Dios quería morar en usted, Dios quería morar en mí. Él quería que yo fuera depósito de su gloria. Oiga, Dios despreció el templo glorioso de Salomón para venir a morar en este barro feo. Y ahora que esa presencia ha llegado a mi vida, ahora que esa presencia ha llegado a mí, esa presencia es la que me hace caminar, esa presencia es la que me hace seguir hacia adelante, esa presencia es la que me motiva, esa presencia es la que me mueve, porque sin su presencia yo no soy nada, sin su presencia yo estoy vacío, sin su presencia yo no sirvo para nada. Pero el velo se rompió, porque ya Dios ya no quería habitar en ese templo. Ya Dios ya no quería ese lugar santísimo. Él quería venir a morar en sus hijos, en la creación hecha de su mano, no en los templos hechos de hombre.
Por eso es que cuando llegamos a la iglesia el culto se pone glorioso, porque cada uno de nosotros es el templo de Dios, es el templo y morada de Dios, porque cada uno que está aquí es portador de la gloria de Dios. Dice la Biblia dice que cuando Dios sacó a Israel de allá de Egipto, dice que lo guiaba por una nube. Y la nube era la representación de la presencia de Dios. Así es que si la nube se movía para acá, allí iba la presencia de Dios. Si la nube se movía para acá, allí iba la presencia de Dios. Donde quiera que se movía la nube, ahí iba la presencia de Dios. Así es que el pueblo se movía por donde la nube se movía. Pero ahora ya no es una nube donde está la presencia de Dios. Ahora la presencia de Dios está en nosotros, está en nuestra vida, y nos ha dado poder, y nos ha dado autoridad, y nos ha dado bendición para que nosotros sigamos hacia adelante. Es su presencia la que tiene la fuerza y el poder para llevarnos a la victoria, para llevarnos a la bendición. Sin su presencia el ser humano está acabado. ¿Cómo cree que una mujer con cáncer agarra fuerzas para alabar a Dios? ¿Cómo cree que un hombre estando en el hospital agarra fuerzas para darle gracias a Dios? ¿Cómo cree que un hombre que no tiene para darle de comer a su familia agarra fuerza para adorar a Dios? ¿Cómo cree que alguien que está a punto de morirse agarra fuerzas para adorar a Dios? Porque hay una presencia gloriosa, hay una presencia poderosa que me da la fuerza, me da la fe para mantenerme firme, para adorar a Dios, para exaltarle a Dios, porque yo no estoy solo. Por eso podemos adorar a Dios, no importa la circunstancia, la situación en la que nos encontremos, porque hay una presencia maravillosa de Dios que nos motiva y nos da la fuerza y nos hace sentir que no estamos solos en este camino. Por eso la gente se mata, porque no tiene la presencia de Dios. Por eso la gente se deprime, vive angustiado, vive con un vacío horrible en el corazón, porque no tiene la presencia de Dios. Por eso hay crisis en el corazón del ser humano, porque no tiene la presencia de Dios. Pero por eso Dios rompió el velo de arriba abajo, para que tú y yo podamos disfrutar de su presencia, para que usted y yo podamos entrar a su presencia y dejar el vacío a un lado y disfrutar de su gloria y disfrutar de su presencia. El velo se rompió para que usted y yo hoy gocemos de su presencia y nos deleitemos y le demos gloria y le demos alabanza y lo sintamos y nos gocemos y sintamos su presencia cada día donde nos movemos. Allí está Él con nosotros. Porque el velo se rompió de arriba abajo. Pero si existe todo ese acceso, ¿por qué entonces que a veces nosotros nos sentimos tan destruidos? Porque a veces que no sentimos la presencia de Dios. Si el velo se rompió para que yo tenga la presencia de Dios, ¿por qué a veces no la sentimos? ¿Por qué pierdo la motivación y me quiero ir de la iglesia? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque usted ha descuidado la presencia de Dios. Porque usted ha dejado la presencia de Dios, ha dejado de acercarse a Dios. Y cuando dejas de acercarte a Dios, entonces cuando empiezas a sentirte miserable y empiezas a sentirte solo y llega la 1 y las 2 de la mañana no te puedes dormir porque estás deprimido. Y cierras los ojos y empiezas a ver que la casa da vueltas y no, lo mejor los tienes abiertos porque sientes que hay algo que te está estorbando y que no te deja dormir. Y se te para la respiración. Y no lo cierras porque te ha dicho el doctor que si te cierras los ojos, tu cerebro se para por unos 2 segundos. Y por eso es que estamos así. Pero yo le voy a decir algo hoy. Dios no se equivocó al traerme a mí en esta hora.
Hay un par de personas aquí que están viviendo una vida de miseria. Hay un par de personas aquí que no pueden dormir por la angustia y la aflicción. Pero Dios me trajo aquí para decirte que Él te va a sacar de ese hoyo donde tú estás. Y que su presencia sigue viva y su sangre sigue viva y es palpable. Y que Él puede sanarte, y que Él puede curarte, que Él puede restaurarte, que Él puede hacerte nuevo. Solo una cosa tienes que hacer. Solo una cosa tienes que hacer. Y es levantarte de esa silla y venir aquí adelante a hablar con Él. Porque el velo se rompió de arriba abajo para que tú hoy tengas acceso a su presencia. Así que por favor póngase de pie. Si vine solamente para predicarle a uno, un par, que necesitan urgentemente encontrarse con Dios, habrá sido una victoria. Usted no se puede ir igual. Usted no puede seguir igual. Usted no debe de seguir igual. Usted necesita venir a los pies de Jesús. Usted necesita venir a tener un encuentro con Jesús. Usted necesita venir a pedir el auxilio de Jesús. No importa cómo vino, no importa si vino enfermo, si vino dolido, si vino sin esperanza, si vino angustiado, si le quitaron el trabajo, si ya no puede, ya no tiene fuerza. Aquí está Dios. Su presencia está aquí. Su gloria está aquí. Por favor, salga de su silla, que a usted le habló el Señor. El velo del templo se abrió para que usted y yo hoy podamos hablar libremente con Jesús. Por favor, venga al altar. Por favor, venga al altar. Jesús te ama. Jesús te ama. Él está aquí. Vamos, ven a descansar en Jesús. Trae tus cargas. Qué lindo es cuando somos honestos. Usted sabe que a usted fue que Dios le habló. Es por usted que vine yo. Es por usted que Jesús se entregó en la cruz. Él pudo haberse bajado. Él pudo haberse bajado. A Él no le hubiera importado bajarse si quisiera. Pero Él necesitaba derramar esa sangre. Él necesitaba que ese velo se rompiera. Y ese velo se rompió para que usted hoy pueda venir a su presencia. Yo veo una pequeña No es posible que usted se vaya igual. del tamaño de una mano, y esta es la señal. ¿Cuánto hace que usted ya no siente a Dios? ¿Cuánto hace que usted ya no llora? ¿Cuánto hace que usted ya no duerme? Venga. Venga, no le dé vergüenza, venga. Venga, que aquí no estamos para juzgarlo. Aquí estamos para orar. Aquí estamos para ayudarle. Jesús está con los brazos abiertos y te dice: hija, ven. Vamos, hija, ven. Ven a hablar conmigo. Vamos.